Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el tema del pH. Y para ello vamos a ver cuál es la importancia del pH. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí en un esquema el esquema del cuerpo humano. Y podemos ver que en el cuerpo humano, pues el pH va a tener diferentes partes de nuestro cuerpo, van a presentar diferentes valores de pH. Por ejemplo, en los ojos tenemos un pH de 7.4. En la boca vamos a tener un pH de 6,2 a 7,6. En la piel tenemos un pH de 5,6. El estómago, el pH es de 1,2. El intestino de 7,6, que puede llegar hasta 12, dependiendo de la zona. El intestino grueso de 8,4, la orina de 6,9, la sangre de 7,35 a 7,45 y el sudor un pH de 6. Podemos encontrar entonces que diferentes partes del cuerpo presentan diversos pHs. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante el pH en el cuerpo? ¿Cuál es la importancia del potencial de hidrogeniones o el pH que tiene nuestro cuerpo? Para esto les invito a participar, por favor. Adelante, pueden encender sus micrófonos. Maestra, Adelante. la pregunta era por Xiomara. qué era... Buenas tardes, maestra. La pregunta era por qué era importante el pH en nuestro organismo, ¿verdad? Sí, correcto, Xiomarita. Eh, bueno, en particular, el pH es súper importante porque, como bien dice su nombre, nos mantiene en equilibrio, no puede excederse uno con el otro, pues, alteraría el organismo en todos sus niveles y creo que, pues, nos mantiene en homeostasis, como en otras palabras. Gracias, maestra. Gracias, Xiomara. Gracias por tu participación. A ver, ¿quién más me puede decir por qué más él considera que el pH es importante? Podría ser para que, o sea, nos ayuda a mantener lo que es el buen funcionamiento de nuestro organismo. Ya, está bien tu Mis, participación. mis Los Roja Rojas, Roma adelante. podría ser importante para que ayude al buen funcionamiento de nuestro organismo, también en los tejidos, aparte de eso, en los tejidos y a que la mucosa tenga un pH adecuado. Ya, a ver, la mucosa, sí. Maestra, ¿puedo participar? Maestro, puede A ver, participar yo también. después sigue Ajá. una estudiante y luego un varón. A ver, hay una voz de una chica. Maestra, ¿yo Con- puedo participar? Sí, Ya, todos van a participar, Cindy. ya, Adelante, Cindy. creo que es importante el pH, como lo dijeron mi compañera Xiomara, ayuda a que, pues, puede estar en homeostasis, también ayuda a que pueda, a poder identificar cualquier anomalía que pueda haber. Ya, ese es en cuanto a ti. Hay un joven también Yo, que quería maestra, participar. en otra casa. Adelante, Enoch Daza. Maestra, por ejemplo, que es la importancia del pH sería también, por ejemplo, de que la medición del pH puede ser, podemos ver en los tratamientos del agua potables o de aguas residuales. Claro, es importante conocer el nivel de pH del, Sí, de maestro, todos. sí, Gracias, gracias. Enoch. ¿Alguien más? También han participado a través de chat sus compañeros. Un segundo. Juliana Herrera, para el adecuado proceso para los procesos metabólicos, y Fátima Laos, que nos dice el pH es crucial para garantizar el oxígeno en todos los órganos, y Laura Elías
Es una medida de acidez. Bueno, la importancia está en algunas sustancias, claro, facilita los iones. Emanuel Patricia Berríos ayuda al buen funcionamiento. León Melo, León, equilibrio del ácido base, fundamental, funciones, actividad de las enzimas, muy bien. Naidelin Ponce nos dice es importante que mide el grado de acidez, mantiene el adecuado y favorece. Isabel Viviano, sí, favorece el sistema inmune. Robles, ¿no? Elisa Carvajal nos dice el pH es importante ya que permite un equilibrio del organismo y que los órganos funcionen adecuadamente. Muy bien. Entonces, todos coinciden, ¿no? Entre uno y otro se da una sinergia en cuanto a sus participaciones y llegamos a los mismos motivos de por qué es importante el pH, ¿no? La importancia del pH, uno de los motivos que han mencionado varios de ustedes, es que participa en varios procesos y en reacciones químicas que dependen del pH. Por ejemplo, los procesos digestivos dependen del pH, ¿no? Si no hay un pH ácido, pues no va a poder actuar determinadas enzimas, como por ejemplo la lisozima o las enzimas digestivas. También es importante el pH porque las variaciones del pH pueden alterar la, la carga, la estructura de las moléculas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos enzimas? O bueno, también vamos a estudiarlo ahora. Las enzimas actúan a un determinado pH y si este entorno se altera, pues las enzimas no van a poder funcionar adecuadamente. Las moléculas sensibles al pH son enzimas, también están los ligandos, los canales iónicos, las proteínas transportadoras y las proteínas estructurales. Si hay una alteración brusca del pH, pues estas moléculas no van a funcionar y por lo tanto vamos a pasar por un desequilibrio homeostático. Entonces es fundamental que el pH sea el óptimo para mantener la homeostasis. Las células y el organismo mantienen pHs óptimos para el funcionamiento del cuerpo y esos pHs óptimos están relacionados directamente con la homeostasis. Ahora, por ejemplo, si recordamos aquí, mencionábamos que el pH óptimo de la sangre es de 7.35 a 7.45. ¿Y qué encontramos, no? Es el pH óptimo, lo normal. En condiciones de salud, de buena salud, estamos en esas condiciones. Pero miren qué tan frágil es nuestro organismo que si el pH de la sangre de 7.35 bajara a menos de 7.35, hasta en cualquiera de estos puntos, ¿no? Hasta llegar a 7, cualquiera de estos niveles que podrían estar aquí, se estaría hablando de un proceso de acidosis sanguínea, lo cual es un proceso de enfermedad, un proceso que no queremos. Y si esto baja aún más, pues estamos hablando de la muerte del paciente, ¿no? Entonces es muy delicado el tema de mantener el pH en condiciones normales. De igual manera, ¿no? Si el pH de 7.45 subiera hasta 7.8 en cualquiera de estos puntos, 7.50, 55, estamos hablando de un proceso de enfermedad donde se va a manifestar la alcalosis, ¿no? El nivel por encima de lo normal del pH. Y en caso de que el pH subiera de 7.8 a más, este proceso de alcalosis puede ocasionar la muerte del paciente. Por lo tanto, los niveles del pH deben estar en un rango muy estrecho y debe mantenerse en esas condiciones. ¿Cómo hace nuestro cuerpo para mantener esos niveles de pH? Pues para ello utilizan los sistemas conocidos con el nombre de amortiguadores, también conocidos como soluciones tampón o sus sistemas buffer. Cualquiera de los tres nombres significan lo mismo. Yo puedo decir amortiguador, puedo decir tampón, puedo decir buffer, y me estoy refiriendo a la misma, al mismo proceso, a la misma sustancia. ¿Qué vienen a hacer?
Estos amortiguadores vienen a ser sustancias o pueden ser también una mezcla de sustancias que mantienen el pH en condiciones constantes mediante mecanismos homeostáticos, o sea, siempre van a buscar el equilibrio. Y para esto presentan estos amortiguadores, ¿qué es lo que hacen? Resisten los cambios de pH. Mira, ve aquí, está en azul la definición de lo que hace el amortiguador. Los amortiguadores resisten los cambios de pH. Es decir, que si se está dando un proceso de cambio de pH, el amortiguador lo va a resistir. Está queriendo cambiar, pero lo resiste. Evita, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Va a aceptar iones de hidrógeno cuando están en exceso o va a donar cuando les hace falta. Para explicarles la acción de un amortiguador, aquí yo les he preparado un esquema, ¿ya? Imagínate, este es un esquema muy simple, de repente te va a ayudar a entenderlo. A ver, ¿quién sabe cuánto es el pH del estómago? ¿Se acuerdan? Hace un momento hemos mencionado el pH del estómago. De 1 a 2. Ya, de 1 a 2, ya está. Entonces, por lo tanto, el pH del estómago es un pH ácido. Digamos que el pH de una persona, su estómago, tiene pH 2. Es ácido, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta persona que tiene un estómago con pH ácido, que es lo normal, bastante ácido, ¿no? Un pH de 2, de pronto va a una cena familiar y en esta cena familiar han preparado unas comidas con carne, a la cual lo han aderezado con abundantes condimentos, mucho ají, y asimismo, para celebrar, le invitan pues algún licor, ¿no? Un pisco sour, un licor fuerte. Entonces, ¿qué sucede? La persona consume estas comidas muy picantes, muy aderezadas, consume alcohol y, y así se la pasa durante la noche en la cena y para llegar la mañana va a sentir que le arde el estómago, le quema el estómago, mucho le quema, le arde, va a tomar agua, va a tomar mucha agua y la sensación de ardor no va a detenerse, va a estar presente esa sensación de ardor, esa sensación de que le quema el estómago. De repente va a comer algo pensando que ese ardor es por hambre, va a comer un pan, una galleta, y el ardor no pasa, no sucede. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ese tipo de alimentos han irritado el estómago y han incrementado, como la carne es una proteína un tanto difícil de digerir, entonces ha hecho que el estómago libere mayor cantidad de ácidos y de pronto se ha vuelto el estómago de lo que ya es ácido de un pH 2, la cantidad de ácido que se ha liberado a nivel del estómago es tal que si le midiéramos su pH estomacal, de repente estaría en 0,5. Muy ácido, extremadamente ácido. Está cerca de 0, ¿no? Que es el nivel máximo de acidez. Entonces, en esas condiciones, esta persona va a tener un proceso de acidosis. ¿Qué significa acidosis? Que hay un exceso de iones de hidrógeno. A la cantidad normal que existe, hay un exceso, ¿ya? Entonces, en ese caso, probablemente una persona va a optar por tomar algún fármaco que le ayude a controlar esa acidez en ese momento. Algo que de repente a alguno de ustedes les ha ocurrido y cuando tenemos ese proceso de acidez, optamos por tomar este fármaco, ¿no? El bicarbonato de sodio. Tomamos bicarbonato disuelto en agua y sentimos inmediatamente que se apaga ese incendio. Otros en Perú tomamos sal de Andrews, sal de frutaeno, que vienen a ser compuestos similares al bicarbonato. ¿Qué es lo que va a hacer el bicarbonato? Este bicarbonato tiene la característica de ser una base débil. Vean, carga negativa es una base débil. ¿Qué significa base? Que es base o alcalino, significa que es lo contrario al ácido, tiene un pH alto.
Pero además, al ser débil, significa que puede aceptar hidrógenos, pero no va a aceptar una gran cantidad de hidrógenos, va a aceptar unos pocos hidrógenos. Pero lo poco que acepte va a ser suficiente para volver el pH del estómago a sus niveles normales. Por eso nos dice, ¿no? Un amortiguador es una sustancia que acepta el exceso. Si en una acidosis, ¿qué es lo que hay? Es un exceso de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace el bicarbonato? Acepta ese exceso de hidrógeno que existe. Entonces, la persona toma y esa sensación de incendio, de ardor que tiene en el estómago va a desaparecer inmediatamente. Esto sucede por un proceso artificial que la persona está tomando algo. Pero también este mismo ion bicarbonato se va a formar en el organismo poco a poco. Claro, no va a ser tan rápido como que vas, abres el sobre y lo tomas, ¿no? Pero también con el paso de las horas, el cuerpo va a empezar a producir este bicarbonato a partir del CO2 que nosotros tenemos de la respiración, que es un desecho de la respiración, el CO2 se convierte en ácido carbónico y ese ácido carbónico se convierte en bicarbonato y es ese bicarbonato el que va a controlar este proceso de acidosis. De esa manera vamos a ver el proceso. A ver, un ratito. Un segundo. Ya, esto es en el caso de la acidosis. Pero también podemos pasar por otro proceso que es la alcalosis. Por ejemplo, ¿no? Vamos a volver a mencionar el caso el caso anterior. Supongamos que esa persona, otra persona más que fue invitado a esta celebración, comió y bebió igual en exceso, pero le cayó mal la comida, muy aderezada, mucho alcohol, e inmediatamente al poco tiempo fue a su casa y vomitó. Vomitó todo lo que había en su estómago. Tuvo vómito abundante y entonces cuando se presenta el vómito de manera abundante, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar que el contenido estomacal se va a vaciar, pero muchas veces en este vómito va a salir también una cantidad del ácido que se tenía en el estómago, ¿ya? Si el pH del estómago era 2, tal vez luego de este vómito, su pH del estómago va a estar en 2,5 o tal vez en 3. Ya no está dentro de sus niveles normales que solía estar el pH del estómago de esta persona. Entonces, ¿sigue siendo ácido? Sí, sigue siendo ácido, pero no está dentro del nivel convencional que solía tener, ¿no? No está en su punto de equilibrio para este órgano, para esta persona. Entonces, ¿qué sucede cuando en el caso del estómago se manifiesta esta alcalosis? Lo que va a ocurrir es que al reducirse la cantidad de ácidos que tiene el estómago y de repente no se va a formar tan rápido todo ello, ¿qué puede pasar? La persona al comer va a comer, pero no va a estar digiriendo bien y va a estar con esa sensación de embotamiento, como que no puede digerir la comida y otra vez lo va a vomitar. Entonces, el proceso de alcalosis se puede hacer más intenso. En esos casos, nuestro organismo va a encontrar una solución bastante sencilla, ¿no? Ya que el estómago está pasando por un proceso de alcalosis, el organismo, a partir del CO2 que tenemos, que es un desecho de la respiración, ese CO2 se une con el agua que también tenemos y se forma ácido carbónico. Este ácido carbónico es un ácido débil. Como sabemos, la definición de ácido, un ácido es una sustancia que dona, que regala hidrógenos. Por lo tanto, el ácido carbónico va a donar el hidrógeno, un hidrógeno. Cada ácido carbónico va a donar un hidrógeno. No dona todo lo que tiene, dona un poco, ¿no? Y ese poco que dona, por eso es débil, eso poco que dona es suficiente para ir regulando el pH, porque le va a donar justo lo que le hace falta a este estómago. Y al donarle justo lo que le hace falta, el estómago va a llegar
a su acidez normal. Ya, esto sucede de forma natural, pero a veces podemos ayudarlo, ¿no? De repente, con la receta que tal vez han probado de parte de sus abuelitos, de sus abuelitas, es esta, ¿no? Cuando has vomitado y estás con este malestar de que no quieres volver a vomitar y todo ello, pues la típica receta es que te dan en una tacita de agua tibia, una cucharadita de bicarbonato, que es el aceptor, y le ponen medio jugo, media rodaja de limón. Le exprimen el jugo, que es la parte ácida, y entonces ahí tomas y bueno, está un poco neutralizado el limón y de tal manera que te va a regular el estómago, ¿no? Son cosas, son trucos, miren que las abuelitas sin haber estudiado el curso de bioquímica son expertas en regular esos procesos, ¿no? Entonces, fruto seguramente de la observación, de la práctica, del ensayo y error, pero tiene su fundamentación y tiene su explicación científica de por qué funcionan esos tratamientos. A ver, cuéntenme chicos, ¿han entendido esta parte de los sistemas amortiguadores? Ahora entendemos. Nosotros tenemos amortiguadores en diferentes partes de nuestro cuerpo. Este equilibrio ácido-base se va a dar a nivel de los amortiguadores de líquidos corporales, como por ejemplo en la sangre. También tenemos la regulación respiratoria, los pulmones ayudan a regular el pH. ¿Por qué los pulmones ayudan a regular el pH? Porque los pulmones van a tener, tomamos el oxígeno y a través de los pulmones exhalamos el CO2, expulsamos el CO2. Pero cuando tenemos un proceso de desorden del pH, pues nuestros pulmones van a reservar cierta cantidad de CO2 que no se va a eliminar y este CO2 va a retornar a la sangre, a los líquidos corporales y ahí este CO2 pues va a unirse al agua H2O, CO2 más H2O, se va a formar H2CO3 que viene a ser el ácido carbónico. Entonces, si tenemos un proceso de alcalosis sanguínea, el ácido carbónico va a regularlo. Pero si tuviéramos un proceso de acidosis, ese ácido carbónico que se ha formado inmediatamente se convierte en bicarbonato. Y el bicarbonato va a funcionar como base débil y va a aceptar los hidrógenos. Entonces, miren cómo se ayuda, ¿no? Y en el caso de que no pudiera, de que el proceso de salud fuera tan complejo, que no pudiera ayudar mucho el pulmón, o tal vez sea el pulmón el que está dañado, ¿no? En un proceso de neumonía, pues el que va a ayudar también será el riñón. El control renal también va a participar en esto de la formación del ácido carbónico. Entonces, vamos a tener de esta manera que estos órganos, estas estructuras, van a mantener el control del ácido base. Existen los amortiguadores fisiológicos o tampones fisiológicos, que son importantes conocerlos. Por ejemplo, tenemos la cisteína y la metionina para el tema del ácido sulfúrico, las grasas para los ácidos acetoacético y el ácido beta hidroxibutírico, las bases úricas, como es para el caso del ácido úrico, y los diversos compuestos, en esos casos tenemos el ácido fosfórico. Estos van a actuar como tampones fisiológicos. Y luego, que serían tampones orgánicos, ¿no? O amortiguadores orgánicos. Dentro de estos amortiguadores orgánicos también encontramos a las proteínas, ¿no? Que es conocido como el tampón o el amortiguador proteinato. Y como sabemos, las proteínas están formadas de aminoácidos. Y el aminoácido tiene una parte que es el grupo amino, que funciona como alcalino o base, que va a aceptar los hidrógenos. Y el aminoácido tiene el lado que es ácido, ¿no? El ácido carboxílico, que va a donar hidrógeno. Entonces, dona o acepta según la necesidad referida. Sin embargo, estos tampones fisiológicos o amortiguadores orgánicos
no son los principales amortiguadores que utiliza nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo suele utilizar más los tampones o amortiguadores inorgánicos. Los dos más utilizados de forma inmediata son el bicarbonato, que funciona bicarbonato, ácido carbónico, y el fosfato, ¿no? En el caso del bicarbonato, como les decía, este bicarbonato va a tener su función principal en fluidos extracelulares, es decir, cualquier estructura, la mayor parte de las estructuras que estén fuera de la célula, por ejemplo, pulmones, sangre, vía renal, ahí es donde funciona este amortiguador. Es de un sistema abierto, siempre va a estar pasando por varios sistemas. Y la característica, ¿no? Si el CO2 se incrementa, entonces el ácido carbónico se incrementa. Mira, ve, a mayor cantidad de CO2, ¿qué va a pasar? Se va a formar ácido carbónico. ¿Y qué es el ácido carbónico? Es un ácido. Y por lo tanto, si es un ácido, lo que va a ocurrir es que el pH va a bajar, porque se va a hacer más ácido en nuestro cuerpo y estaremos pasando por un proceso de acidosis. En cambio, tenemos el otro amortiguador que es el fosfato. El fosfato es menos activo en la sangre. Entre estos dos, pues tenemos el bicarbonato, es el que nuestro cuerpo utiliza de primera mano, y el fosfato de segunda mano, ¿no? Es menos activo en la sangre, pero es más activo dentro de las células. Si hay un desorden de pH a nivel de intracelular, pues el que va a actuar inmediatamente será el fosfato. Antes de pasar a la reacción de Henderson-Hasselbalch, quiero ver que me hayan entendido esta parte. Esta partecita que dice más CO2 se forma ácido carbónico, a más ácido carbónico el pH baja. A ver, si me han entendido, díganme, ¿cómo tendría que estar una persona para que se incremente el CO2? ¿En qué condición de salud podría estar una persona para que se incremente el CO2? ¿Pueden participar jóvenes? ¿En qué condiciones tendría que estar? A ver, por aquí, un ratito, ¿qué me está escribiendo? Aquí me dice alcalosis, acidosis. No, a ver, ¿cómo tendría que estar, qué problema de salud tendría que tener una persona para que se incremente su CO2? Creo que había formulado mal la pregunta. A ver, ¿qué problema de salud tendría que tener una persona para haber incrementado sus niveles de CO2? El asma, ¿Sería una neumonía? ¿Por qué una neumonía, Laura? Porque digamos que cuando una persona tiene neumonía, o sea, va a necesitar un incremento de CO2 para que así ¿Qué será el incremento de CO2 en una neumonía? lo que va a hacer es que va a implicar la formación de un ácido, o sea, que va a haber una liberación de hidrógeno. podría ser el asma, ¿Por qué sería el asma, hijo? porque dificultaría la liberación del dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Por qué en el asma se da eso? A ver, explícame. Se obstruyen Cuéntame. las vías respiratorias y ya no pueden ingresar ni salir oxígeno, no puede ingresar oxígeno ni no puede salir tampoco dióxido de carbono, Muy bien, porque las vías, Joel. Sí, es muy correcto lo que has dicho. Y bueno, Laura, también lo que has dicho es correcto, ¿no? En el caso de la neumonía, así como también en el asma, se obstruyen.
las vías respiratorias, ¿no? Por uno u otro motivo, pero se cierran estas vías respiratorias y entonces en ambos casos, tanto en asma como en neumonía, así como tiene dificultad de que entre el oxígeno, también tiene la dificultad de que salga el CO2, no sale. Entonces el CO2 se está incrementando ya que no sale del pulmón, vuelve a la sangre, ¿no? El CO2 se está incrementando en la sangre. Y al darse ese incremento de CO2 en la sangre, lo que va a ocurrir es que ese CO2 se junta con el agua, reacciona con el agua y se forma el ácido carbónico. Entonces, se da a un aumento de CO2, se va a dar un aumento de ácido carbónico. Y ese incremento de ácido carbónico va a hacer que el pH disminuya. En otras palabras, va a generar un proceso de acidosis. ¿Acidosis en dónde? En la sangre. Por ahí he leído, en este caso, ¿no? Lo que dice su colega Karen Berríos, que también sucede en pacientes con COVID. Efectivamente, en los pacientes con la COVID-19 se ha dado esta situación, ¿no? Muchos pacientes se han visto afectados en las vías respiratorias y no podían, así como no podían captar oxígeno, no podían eliminar el CO2 y entonces han desarrollado acidosis sanguínea, ¿no? Acidosis respiratoria. Vamos a ver, esto que lo han explicado muy bien, se explica a través de esta ecuación que se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch nos dice que el pH es igual al potencial de hidrogeniones más el logaritmo del ácido carbónico entre 0,3 por la presión del CO2. Todo esto lo vemos como que una ecuación un poco compleja, pero esta ecuación compleja la vamos a resumir en tan solo esta parte que dice, ¿no? El pH es igual al ácido carbónico y es el pH inversamente proporcional al CO2. Es decir, significa, a ver, vamos a dibujarlo. ¿Qué es lo que significa? PCO2 significa presión del CO2, ya que el CO2 es un gas, ¿ya? Si aumenta la presión del CO2, queridos estudiantes, si aumenta la cantidad de CO2, ¿qué va a suceder con el pH? Pues el pH va a disminuir. ¿Por qué? Porque al aumentar el CO2 va a haber más ácido. Y al haber más ácido, el pH baja porque se está volviendo más ácido. También te dice, ¿no? Que el pH es igual al ácido carbónico. Es decir, si el ácido carbónico incrementa, pues el incremento del ácido carbónico vamos a hacer que el pH, perdón, es inversamente proporcional, ¿no? Si aumenta el ácido carbónico, el pH también disminuye. A eso está referido la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esto lo vamos a entender con un caso, ya vamos a ver un caso. Por ejemplo, aquí tenemos un tampón o un amortiguador llamado bicarbonato. Este amortiguador bicarbonato está formado por la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo se forma el bicarbonato? Tenemos agua en la sangre y tenemos dióxido de carbono, CO2. Estas dos moléculas, en el caso de que se diera un desorden del pH, ya sea que se está dando un proceso de alcalosis o se está dando un proceso de acidosis, agua y CO2 reaccionan y se forma el ácido carbónico. Si el proceso que se está dando en la sangre es una alcalosis, entonces se forma este ácido carbónico y ese ácido carbónico va a donar un hidrógeno. Y ese hidrógeno que done va a ayudar a regular el pH en la sangre. Pero si el proceso que se está dando es una acidosis, este ácido carbónico se va a convertir en bicarbonato. Y este bicarbonato va a estar listo, por ser una base débil, para aceptar los hidrógenos que estén en exceso. Y entonces, cuando los acepte, el bicarbonato se va a convertir en ácido. Y al convertirse en ácido, el ácido inmediatamente se separa
y vuelve a formar CO2 y agua. Entonces son procesos y el CO2, bueno, se elimina por respiración y el agua por orina y entonces estamos en equilibrio. A esto se refiere el tampón bicarbonato, ¿no? Que es el más empleado en sangre, por ejemplo. En este video vamos a ver cómo es que funciona este tampón bicarbonato en un proceso de neumonía. Si quieren ver el video, aquí les dejo en la parte inferior el link del video para que puedan ustedes verlo y escucharlo con más detenimiento. Este video nos muestra un paciente que tiene neumonía o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Ya? Hay una neumonía, se ha obstruido la vía respiratoria, puede ser la COVID-19 o puede ser otra afección. Por lo tanto, no puede absorber oxígeno ni puede eliminar CO2. Entonces, el CO2 no se puede eliminar, el CO2 se está acumulando en el organismo, se está acumulando en la sangre. Cuando el CO2 se acumula en la sangre, pues lo que va a suceder en este proceso de neumonía es que aumenta el nivel de CO2 y eso va a formar ácido y va a haber incremento de protones. Entonces se activa el hipotálamo y el hipotálamo va a hacer que aumente la frecuencia respiratoria. La persona va a respirar más agitado, ¿no? Va a tener dificultad respiratoria, a ver si de esa manera puede ayudar a eliminar el CO2. Sin embargo, debido a que la neumonía persiste, el daño pulmonar persiste, no puede eliminar, ni aún haciendo ese esfuerzo adicional, no puede eliminar el CO2. En esas condiciones es cuando se activa el control renal. En este caso es el riñón el que va a ayudar a tratar de disminuir ese proceso de acidosis. ¿Qué puede hacer el riñón? Realizar la reabsorción del ácido carbónico y, sin embargo, debido a que aunque va a intentar hacer la reabsorción del ácido carbónico, sigue acumulándose más CO2 y por lo tanto se va a dar un incremento, va a seguir incrementándose el ácido carbónico. Todo esto va a tener como consecuencia que no hay una mejora, no va a mejorar hasta que el daño pulmonar se solucione, ¿no? Por más de que el cuerpo haya aumentado la frecuencia respiratoria, por más de que el cuerpo haya activado al sistema renal para ayudar a mejorar esto, la cantidad de protones vemos que sigue aumentando porque el pulmón sigue dañado. Entonces, aquí tenemos un mal pronóstico, ¿no? Porque el pH, al aumento de protones, el pH sigue bajando, hay mucho CO2 y está aumentado el ácido carbónico. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es bastante negativo porque hay un pH bajo, una acidosis, hay bicarbonato alto, hay CO2 alto y bueno, el pronóstico no es favorable en tanto no se recupere el pulmón que ha sido dañado, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo un claro proceso de cómo nuestros sistemas amortiguadores van a intentar ayudarnos a equilibrar nuestro pH. Sin embargo, si este desequilibrio del pH es por una falla orgánica o una falla estructural de alguna parte del cuerpo, pues difícilmente los amortiguadores van a poder solucionar el problema, ¿ya? Si el problema no fuera una falla orgánica, pues seguramente que sí, le toma un tiempo, pero lo va a solucionar. Entonces, en el caso, por ejemplo, como mencionó una de sus colegas, ¿no? En el caso de la COVID-19, han habido personas que a pesar de recibir oxígeno, han fallecido, ¿no? Y esto se debe, pues, muchas veces el pulmón ya estando muy dañado, porque hace neumonía el paciente, ¿no? Se destruyen alveolos, se cierran conductos, se obstruye todos estos conductos. Entonces, por un lado, que no deja entrar oxígeno, tal vez un poco de oxígeno está entrando, por las partes que todavía están bien, pero el problema tan importante es que no solamente el hecho de que entre el oxígeno, sino también el hecho de que no hay forma de
sacarle el CO2, ¿no? El CO2 sigue acumulándose porque no tiene por dónde salir, no tiene una vía de salida. Y se va a incrementar esta cantidad de protones, la cantidad de ácido y el pronóstico es lamentable. Así es como funcionan estos procesos. Entonces, vamos a reconocer como mecanismos de compensación para un desorden del pH. El primer mecanismo de compensación sería la compensación respiratoria, ¿no? La compensación respiratoria va a participar con la regulación intermedia. Actúa en cuestión de minutos y dura por horas. Si tenemos un desorden del pH a nivel de sangre o a nivel respiratorio, pues inmediatamente los pulmones van a empezar a actuar y van a estar actuando durante horas para restablecer el pH. De repente no lo van a restablecer totalmente, pero van a lograr un buen nivel de restablecimiento. Eliminan y siempre va a estar haciendo la eliminación del CO2, debido a que esto es un gas y bueno, se puede eliminar por la respiración. Pero también tenemos la compensación renal. Esta compensación renal está referida esta es más efectiva, puede durar varias horas e incluso va a actuar por días. Restablece el pH completamente y va a eliminar ácidos que no son volátiles, como por ejemplo el ácido láctico, el ácido clorhídrico. Hablamos de ácido láctico, por ejemplo, cuando hemos hecho procesos. Existen personas pues que realizan actividad física extenuante, un deportista que recién empieza a entrenarse. Si no ha tenido una orientación adecuada, muchos deportistas pues respiran mal, hacen un sobreesfuerzo de esta actividad deportiva y se va a acumular ácido láctico. El ácido láctico, músculos, le va a bajar el pH, va a cambiar el pH, lo va a volver ácido, va a verse una situación de acidosis. Pero inmediatamente se va a dar la compensación respiratoria, ¿no? Cuando hace deporte, pues la respiración, la actividad respiratoria va a ser más acelerada, aumenta la frecuencia respiratoria, porque está tratando de regularlo, pero no lo hace completamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El riñón va a actuar en esta situación para eliminar este ácido láctico y hasta restablecer el pH por completo. De esta manera se va a dar la secreción de los iones en la luz de los túbulos renales, se va a reabsorber bicarbonato y se va a formar iones de bicarbonato nuevo y mediante el sistema de amonio. Entonces, se va a dar una situación de equilibrio. De ahí, queridos estudiantes, que mantener sanos y en óptimas condiciones estos órganos tan importantes es fundamental para mantener nuestra vida, ¿no? No es, muchas veces cuando una persona habla de órganos vitales, lógico, ¿no? Vamos a decir el cerebro, el corazón, ya que el cerebro regula todo el funcionamiento corporal, el corazón es el motor que bombea la sangre, todo el cuerpo, pero ese motor necesita del oxígeno, los pulmones deben estar sanos y lógicamente nuestro cuerpo necesita de los riñones que también van a filtrar, van a limpiar nuestra sangre, van a mantenernos sanos. Entonces, todos los órganos terminan siendo órganos muy importantes y el adecuado cuidado de la salud es responsabilidad de todos, ¿no? A veces consumir ciertas sustancias, decimos, no importa, es solo una vez, pero ¿cuántas veces nos pasamos diciendo solo una vez? De repente, casi siempre decimos, solo una vez no pasa nada. Son frases frecuentes que podemos escuchar o de repente la típica frase, ¿no? Voy a comer todo lo que quiera y voy a hacer todo lo que quiera porque total la vida es solo una y hay que vivirla bien, pero esas acciones pues no son nada favorables, ¿no? Sustancias que pueden dañar el riñón, por ejemplo, el consumo excesivo de sal, consumir muy poca agua, consumo de bebidas gaseosas, pues dañan muchísimo el riñón. También el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, y si analizamos, pues son parte
estilo de vida y de la dieta del peruano, que debe cambiar, por cierto.